El Barça jugará la final de la Copa del Rey, eliminará al Atleti y le espera en la final el Real Madrid. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentaban en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey tras el 4-4 de la ida. Fue hace más de un mes y era el cuarto enfrentamiento entre ambos equipos. El primero fue para el Atlético de Madrid, el segundo acabó en empate en esa ida y el tercero lo ganó el Barça hace un par de semanas por 2-4. Así que ambos equipos se reencontraban en dinámicas diferentes. El Barça sin conocer la derrota en 2025 y el Atlético de Madrid tras una victoria en los últimos 5 partidos, y encima esa victoria acabó en penaltis con una derrota en la Champions League que acabó eliminando al equipo colchonero de la competición. Por lo tanto, duelo de dinámicas. El 11 del Barça fue este: Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde en defensa. En el medio, Frenkie de Jong jugaba al lado de Pedri con Fermín de enganche. Finalmente fue Fermín el elegido por delante de Gavi. Y la delantera, Lamine Yamal, Rafinha, que volvía al 11 después de 2 partidos. Y Ferran Torres. No jugaba Lewandowski de inicio. Tampoco lo he dicho, jugaba Gavi, así que el Barça con esta alineación. Y también con 5 lesionados. No estaban convocados ni Ter Stegen, ni Bernal, ni Christensen, tampoco Casado ni Dani Olmo. Por su parte, el Atlético de Madrid formaba con Juan Musso en portería. El meta suplente, el meta de la Copa del Rey, se mantenía en el 11, no jugaba Oblak. Azpilicueta en el lateral derecho, sorpresa. Jiménez, Lenormand y Reinildo en defensa. No jugaba por lo tanto ni Galán ni tampoco Clement Lenglet de inicio. Medio campo para Llorente, Rodrigo de Paul, Barrios y Juliano Simeone empezando desde la izquierda. Y en la delantera, Julián Álvarez y Griezmann. Fue el 11 del Atlético de Madrid para este partido. Solo tenía una baja, la de Correa por sanción. El inicio de partido estuvo marcado por las amarillas que vio el Atlético de Madrid. Sobre todo al principio del encuentro, Azpilicueta se jugó la expulsión. Entrada dura del lateral del Atlético de Madrid a los 5 minutos de partido sobre Rafinha. Muy alta, vio tarjeta amarilla por esa jugada y el VAR avisó al árbitro que fuera a verla por si acaso. La vio en el monitor y dijo que bueno, que dejaba la amarilla y que ya está. También vio tarjeta amarilla a Rodrigo de Paul en ese inicio por otra falta sobre Rafinha, que empezó el partido adolorido. Y también antes del descanso pues vimos cómo se fueron con amarilla tanto Reinildo, al cual pues volvió loco Lamine Yamal en esta primera parte, como también Julián Álvarez en otra jugada con el propio Lamine, omnipresente hoy. Y es que desde el inicio estuvo generando ocasiones. Ya en la primera del partido la protagonizó Lamine, jugada por derecha que va buscando un rematador, y es Jiménez el que la toca y atrapa a Juan Musso, pero ese despeje casi acaba colándose en la portería. También tuvo Lamine Yamal otro remate desde la frontal y al final fue el que acaparó todas las ocasiones del Barça en este partido. De hecho es que después de este inicio un poco movidito de partido, vimos cómo el Barça se hizo con el balón y empezó a llegar al área rival. Le faltaba solamente un poco más de precisión. También hay que destacar el trabajo de Messi o del Atleti permitiendo poco, pero acciones como una de Koundé o otra de Ferran estuvieron a punto de acabar en gol. Y finalmente a los 30 minutos Lamine Yamal recibió un pase de Rafinha, cambiado la jugada de banda. Lamine le dio un pase en profundidad a Ferran Torres, que le ganó la espalda a la defensa y consiguió llegar para batir a Musso. Gol del Barcelona, gol de Ferran Torres, al igual que en el partido de Liga que marcó 2, en esta ocasión volvió a marcar en el Metropolitano. Qué gran asistencia de Lamine, que lleva ya 18 esta temporada, una locura, y Ferran, que lleva ya 16 goles. También a destacar y mucho su aportación goleadora. Al final, cuando está Ferran, ataca mejor el Barça el espacio en el 9, y en este sentido Ferran le sacó partido a esa jugada y ese gran pase de Lamine Yamal para ese 0-1 en el marcador. El Barça encontraba un premio que estaba mereciendo, estaba acercándose al área, generando ocasiones y al final hizo ese 0-1 en el marcador. Tuvo el Barça más ocasiones de marcar el gol en esta primera parte. Poco después del gol, Lamine, Pedri y Rafinha se liaron en el área. Rafinha no encontró disparo, chutó Lamine y se fue fuera, pero una ocasión buena del Barça y también otra de Rafinha por izquierda. Llegó hasta el área, chutó al palo corto, pero estuvo atento Musso, el meta argentino. El Atlético de Madrid en la primera parte no fue capaz de generar ocasiones. Solo recuerdo una de Lenormand de cabeza que se fue por encima de la meta, así que al descanso el Barça ganaba 0-1, pero era superior al Atlético de Madrid, generó más ocasiones, cierto que no fueron tan claras, pero generó más ocasiones, aparte de marcar ese gol de Ferran, que fue un golazo tras un gran pase de Lamine. Lamine fue el mejor de la primera parte y además el Barça tenía todo el rato el balón. El Atlético de Madrid lo tenía y el Barça rápidamente lo recuperaba, impidiendo generar al equipo él solo ocasiones. Quizá la mejor noticia para el Atleti es que el resultado de la primera parte acabó siendo corto, pero el Barça en la primera parte fue claramente superior. Además el Atlético de Madrid se fue con 4 amonestados y en el Barça, por cierto, también ve amarilla Frenkie de Jong. En la segunda parte el Atlético de Madrid buscó reaccionar, era evidente, tenía que hacerlo el Cholo Simeone. 3 cambios de una atacada: Lenglet, Galán y Sorloth al campo. Se marcharon Azpilicueta, Reinildo y Giuliano Simeone. Los cambios les entraron bien al Atlético de Madrid y el equipo colchonero tuvo un tramo de muchas ocasiones en el inicio de la segunda parte. El Barça resistía a los envites, primero con un remate de Griezmann, después de un centro lateral que se marchó desviado, volvió a entrar por banda el Atlético de Madrid y acabó desembocando una jugada en la que Griezmann remató de nuevo, aunque luego paró Chesney, la jugada era invalidada de fuera de juego.
También tuvo un remate el inglés de cabeza que acabó parando bien Chesney, pero el Barça estaba sufriendo y quizá la más clara fue un pase de Griezmann a Sorloth, que se incorporó desde izquierda, chutó frente a Chesney y su balón golpeó al exterior de la red. Estuvo a punto de marcar ahí al futbolista noruego, pero no estuvo acertado, se lamentó y yo creo que se acordó de esa ocasión todo el partido. Era la ocasión más clara del Atlético de Madrid en este encuentro, que al igual que en la primera parte fue incapaz, en el inicio de la segunda empezó muy volcado en ataque, y el Barça casi aprovecha ese paso delante del Atlético de Madrid para pillarle la contra que inicia Lamine Yamal, en la que por cierto se llevó un palo ahí por parte del inglés, que le tuvo cojeando un rato. La pelota la recoge Rafinha, que finalmente, pues tras hacer varios amagos, busca rematar al palo corto. Ese balón finalmente no acaba en gol, y encima, pues viendo la repetición, se puede ver como Frenkie o incluso Ferran estaban solitos. Estuvo ahí Rafinha intentando marcar, pero no fue posible. El brasileño no se detuvo en esa jugada, pero el Barcelona hacía que el Atlético de Madrid reculara un poco. Si se volcaba tanto, el Barça le podía pillar a la contra. Siguieron los cambios en el partido. Nahuel Molina entró por Lenormand y el Barça de entrada Araujo y Eric García. Se marcharon del terreno de juego Fermín y Cubarsí. De esta manera ganaba un poco más de músculo en el medio campo del Barça con Eric, que al poco de salir se hizo daño. Acción de Nahuel Molina, que le acabó costando la tarjeta amarilla al argentino. Ni un minuto había pasado y ya había el jugador argentino tarjeta amarilla. Y Eric, que también estaba cojeando. Hubo un momento del partido que estaban cojeando Lamine Yamal y Eric por estas entradas. Se puso el partido feo en general en la segunda parte. También vio amarilla el propio Valde. Y bueno, pues Araujo salió un poco a comandar la defensa. Y finalmente el Atlético de Madrid marcó gol. Un gol que fue invalidado por fuera de juego. Estaba ya celebrando Sorloth, pero finalmente el pase de Julián a Sorloth, en el que se incorporó el futbolista de segunda línea, pues era en fuera de juego. Estaba el cuerpo de Sorloth adelantado y pese a que batió con un disparo cruzado a Chesney, la jugada no subió al marcador. Por lo tanto, fuera de juego para lamento del jugador del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid con el empate un gol, pero es cierto que poco a poco se fue alejando en el partido. El Barça pues consiguió evitar que el Atlético de Madrid generara ocasiones y también fue dando entrada a jugadores al campo. Lewandowski entró por Ferran, Gerard Martín entraría por Lamine y en el Atlético de Madrid Riquelme entraría al terreno de juego en los últimos instantes por Griezmann. El partido seguía, los minutos pasaban y me recordó al Barça ante el Benfica. Controlando el partido, sin que nada pasa, el Barça tenía la ventaja y la contemporizaba bien, no como se dice, se defendía bien y el tiempo pasaba para favor del Barça ante un Atleti que no era capaz de generar ocasiones y ante un Barça que tampoco se exigía demasiado en ataque. Le valía esa ventaja de 0-1. Así llegamos al descuento donde el Atlético de Madrid se volcaría del todo en ataque. Subió hasta Musso a rematar un par de acciones a balón parado, pero el Barça estuvo muy bien a nivel defensivo. A destacar Koundé, que paró un par de centros laterales con mucho peligro, y también Araujo, una jugada en la que buscó prolongar el Atleti. Estuvo atento el uruguayo para despejar ese balón. El Barcelona aguantó los envites y así acabó ganando el partido 0-1. Por lo tanto, marcador global 4-5. Tras el 4-4 de la ida lleno de goles, esta vuelta acabó por la mínima 0-1. El tanto de Ferran Torres subió el marcador, un tanto importante que le da al Barça el pase a la final de Copa. 26 de abril, sábado, Estadio de la Cartuja, no hagáis planes, 9:30 de la noche. Barça y Real Madrid se enfrentan en esa final de Copa del Rey desde Sevilla. Vuelve el Barça a una final de Copa del Rey, la última que disputó fue en el año 2021. En esa ocasión con Koeman ganó 4-0 al Athletic Club. Fue el último título de Leo Messi con el Barça. Además era otro clásico en la final de Copa, ya se han enfrentado Barcelona y Real Madrid 7 veces en la final de Copa. El Barça ha ganado 3 y 4 el Real Madrid, la última la ganó el Real Madrid en 2014, hace ya más de 10 años, en aquel partido de la carrera de Bale con Bartra. Seguro que todos os acordáis. Esa final la ganó el Real Madrid 2-1 y desde 2014 no coincidían ambos equipos en la final. Así que tenemos otro clásico en esta temporada. Ya tuvimos el de la primera vuelta que ganó el Barça en Liga, tuvimos el de la Supercopa que ganó también el Barça, tenemos uno en mayo, pero antes viene este en abril. Habrá que ver si también hay uno en la final de Champions. Ya solo faltaría el quinto en discordia. Así que el Barça rumbo a la final, vuelve a la final, buscará ganar su Copa del Rey número 32. El equipo blaugrana superó al Atlético de Madrid, que no fue capaz de conseguir inquietar al Barça. La primera parte fue muy superior el Barça, primera parte superlativa de Lamine Yamal, lo que hizo, cómo se fue, lo que generó fue inmenso y dio esa asistencia para el gol de Ferran. Y en la segunda es cierto que el Atleti reaccionó con los cambios. El Barça que hizo en la primera, pese al dominio, consiguió poco premio en cuanto a goles, pero en la segunda aguantó bien el tipo ante las ocasiones del Atleti. Sorloth perdonó primero, luego marcó gol, pero fue anulado por fuera de juego y desde entonces el partido, pues al final Barcelona consiguió evitar que el Atlético de Madrid generara ocasiones, o sea, alocar el partido. Viene el Barça en este sentido, me gusta mucho esto del Barça en los partidos de eliminatorias. Tiene control, tiene balón, contemporiza la ventaja y hace que pase el tiempo sin tener problemas. Le pasó ante el Benfica, creo que el Barça sabe hacer bien esto, aunque evidentemente hoy fue un poco complicado. Al final un gol hubiera supuesto la prórroga, pero el Barça consiguió aguantar y se hizo con esa victoria. Así que gran victoria del Barça, estas son las estadísticas del partido. Tuvo el Barça más balón, más tiros y más a puerta. El Atlético de Madrid no tuvo tiros a puerta, porque los dos que tuvo pues fueron invalidados por fuera de juego. Así que gran partido del Barcelona hoy. El equipo blaugrana no hizo un partido quizá tan lúcido como otros, no marcó tantos goles, pero se hizo con la victoria y con el pase a la final. El Barça jugará la final de Copa a costa de un Atlético de Madrid
Madrid, que ve cómo las opciones de título esta temporada se frenan en seco. Ya ha eliminado en Champions, ha eliminado en Copa y en Liga 9 puntos de liderato. Quedan 9 jornadas en Liga, serán los últimos partidos que le queden al equipo del Cholo Simeone esta temporada. Luego vendrá el Mundial de Clubes, donde no participa el Barça y sí que participa el Atlético de Madrid. Así que estaremos pendientes, pero fue lo que yo decía este partido. En resumen, el Barça fue mejor, ganó, mereció ganar, y el tanto de Ferran, a pase de Lamine, que para mí fue el mejor del partido, supone que el Barça jugará la final de la Copa del Rey contra el Real Madrid. Y me gustaría saber tu opinión acerca de este partido. ¿Qué te ha parecido? Para eso te lo en comentarios, como siempre. Te espero por ahí para leerte, para responderte, como siempre. Además, deja tu me gusta al vídeo, que es importante. Suscríbete si no lo has hecho, no sé a qué esperas. Suscríbete ya y te espero en el siguiente. No me faltes, ¿eh? Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante. Nos vemos, chao, chao. ¡Adiós! Invincible.